Son las 20:01, arranca la máquina de pensar. Hoy el último día, vamos de lunes a jueves. En una semana saben que hemos hablado del tío Oscar, ¿no? de los Oscars. Hemos hablado de Horacio Quiroga como crítico de cine. Y ayer estuvimos hablando con mujeres cuentistas, las 22 mujeres. Y hoy vamos a hablar de música, sonidos y silencios con Rubén Olivera. Pero antes de hablar con él, quiero darle una entrada muy breve a el editor, al amigo Jorge Montesino. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy de acá, buenas tardes. Jorge Montesino es editor de Trópico Sur, pero ahora estás organizando una especie de días de fiesta en Punta del Este. ¿Cómo es esto? Sí, esa es una de las cosas que estoy organizando este verano, que es un happening artístico que se llama Días de Fiesta en Punta del Este, que se viene realizando desde el 21 de enero todos los miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Acá planteas que música, poesía, teatro, cuentos y plástica en acción. ¿Qué es eso, plástica en acción? Sí, plástica en acción es porque, bueno, hacemos plástica en vivo, en el lugar, ¿no? O sea, hay en realidad que en el salón del complejo ANCAP Gorlero Cultura hay una exposición con 6 artistas plásticos jóvenes, nacidos entre el 85 y el 90, o sea que tienen entre 25 y 30 años, y cada uno de ellos, en cada una de las jornadas, realiza una obra en vivo. Y en cuanto a música, ¿de qué podemos hablar en música? Y en música lo que tenemos son grupos variados, ¿no? Hemos tenido grupos de rock, hemos tenido grupos de blues, de fusión, de jazz, hemos tenido un sexteto vocal de Argentina que está de gira y que, bueno, ayer estuvieron actuando. Así que, bueno, bien variado. Muy bien, y el próximo va a ser este sábado, ¿no? Porque el viernes no va a haber, me dijiste. Claro, el viernes es el desfile de carnaval en la calle Gorlero, en Punta del Este, y entonces es, digamos, como incompatible hacer ese día y lo corrimos para el sábado. Miércoles y viernes, esto es en el complejo ANCAP Gorlero entre la 30 y la 29. Tal cual. Y esto es obviamente con entrada gratuita. Sí, es un espectáculo de índole más bien callejero. Se arma todo afuera, en la vereda, que es bastante amplia en ese sector, y mientras queda la exposición también abierta, obviamente. ¿Y arranca esto a las 21, 21:30 más o menos? A las 21:30 arranca y va hasta cerca de las 12 de la noche, sí. Bueno, entonces la movida la estás organizando con la Intendencia de Maldonado, ¿o no? Sí, la Intendencia Departamental de Maldonado, la Dirección General de Cultura, más específicamente, es la que aprobó este proyecto para que se realice durante este periodo de tiempo, hasta el 27 de febrero. Muy bien, los amigos que están ahí por Maldonado, obviamente, pueden ir, acercarse a esta especie de, como dije, se llama, días de fiesta en Punta del Este, en el complejo. Sí, un happening artístico ahí. Happening artístico. Jorge Montesino, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, te agradezco mucho, Pablo, y nos estamos viendo. Dale, un gran abrazo. Un abrazo grande. Muy bien, amigos, continuamos ahora sí. Eso era simplemente una pequeña entrada con Jorge Montesino, editor de Trópico Sur, porque está esta organización de algo que nos había llamado la atención, el tema de combinar música, poesía, teatro, cuentos, plástica en acción, y sobre todo el hecho de que es en un mismo evento y que es en un evento callejero ahí en Punta del Este. No siempre ocurren estas cosas y hay que de alguna forma destacarlas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a un compañero de la emisora del Sur, Rubén Olivera. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. El hombre es cantautor y ahora es escritor también. Sonidos y silencios, la música en la sociedad. Es un libro que presentaste hace relativamente poco. El año pasado. Sí. Y que en cierta manera está vinculado con esta radio, porque reúne bastantes materiales elaborados para los programas de radio que yo tengo acá en el programa, que tiene el mismo nombre que el libro, Sonidos y Silencios, aparte de mis clases previamente, ¿no? Así que bueno. O sea que también esos material, digamos, de clases tuyos que de alguna forma los llevaste a... Yo leyendo el libro digo, pero esto no parece de programa, ¿no? Claro, porque están todos divididos en capítulos, con un orden, y pregunta, de alguna forma la radio también es otro eslabón en esta didáctica educativa. Totalmente, ¿no? Hay caminos paralelos, uno es de mi interés siempre por temas culturales en sentido amplio, después mis estudios musicales, el comenzar a dar clases ya hace mucho, en el año 77, clase de música, y de tener que elaborar, como cualquier docente, materiales, aparte de lo que uno encuentra, sin darse cuenta va elaborando cosas que después se da cuenta que no están en otros lados. Claro.
Empieza el programa de radio en 2006, como llamaban docentes del Sodre, me ofrecen editar un DVD con 24 programas que salió. Sí, eso lo hablé por teléfono con vos una vez, eso salió hace 2 años. Sí, ahí está, ahí va, sí. Y que eso está en la página web. Eso está en la página web. O sea, son 24 programas que son específicamente con temas así. Ahí está, y temas que, variados. Y que de alguna forma reflejan también algo de lo que está en Claro, el DVD es ese DVD no por imagen, ¿no? Se tiene para tener más capacidad de audio. Claro. Se llamaba Música de Identidad. Y a partir del DVD me llaman a dar charlas de secundaria para docentes. Ahí también me preguntaban, bueno, pero ¿y esto de dónde lo podemos ver? Y yo ahí me daba cuenta, no, mira, esto lo armé para el programa, ¿no? Sobre música, por suerte hay bastante bibliografía últimamente, pero hay mucho todavía por sistematizar. Y eso trajo, como cuando me decían, bueno, ¿y dónde podemos? Bueno, eso voy a volcarlo al papel, hacer la difícil tarea, porque todas las charlas y los programas son con ejemplos musicales. Claro. Entonces, hacer literatura sobre la música es esto, ¿no? O sea, el libro comienza diciendo eso, ¿no? Que Laura Gestarán decía que siempre era una traición al sonido, hablar sobre el sonido, ¿no? Porque Laura Gestarán lo que decía básicamente era que, bueno, el sonido es de una forma y que cualquier literatura, cualquier escritura es una traducción. Es una traducción, exacto. Y que dice que toda traducción, pues ya se sabe, ¿no? Bueno, los italianos, ¿no? Traductore, traditore, es una tradición de alguna forma, exacto. ¿No? De alguna forma exacto. Algo se pierde. Yo me quedé sorprendido porque obviamente que sí, pero en literatura, cuando se habla de traducciones, también, por ejemplo, Circe Maya, que es traductora, ella dice que cuando se traduce un poema del inglés o del griego al español, se está creando un fantasma en la otra, ¿no? Exacto. Una especie, una proyección, ¿no? No es exactamente lo mismo. Igual sirve para todos los que nos claro, van a leer ahí, indudablemente sirve, ¿no? Pero y para ir, digamos, mestizando aún más la cultura, claro, los distintos lenguajes, pues en definitiva se trata de un lenguaje, en este caso musical, ¿no? Pero es habitual de que yo cuando doy charlas o en las clases, cuando vamos a los ejemplos concretos discrepamos, pero estamos de acuerdo en la teoría. O sea, en la música, después en el sonido, no, pero esto no, pero lo otro, ¿no? Que ahí es donde se pasa al hecho real, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez ir a una clase con Maggiolo Daniel, Daniel, y él decía que como no se puede hablar de música o de los sonidos, se buscan muchas cosas de otros... claro. Del tacto o del gusto, ¿no? Esto es áspero, esto es agrio. Eso pasa mucho amargo, con el timbre, el timbre del sonido, que es una cualidad del sonido bastante secreta, ¿no? Hablan dos personas y uno dice, qué lindo que habla. Bueno, por un lado la altura, la entonación, pero después el color de la voz, que incluso el músico con el sonidista en el estudio a veces dice, está muy húmedo, ¿no? Ahora, como decías tú, está muy áspero el sonido, o sea, hay como uno busca palabras, claro, hay que suavizarlo, interesantes. Digo, ¿por qué? Porque es la insuficiencia del lenguaje para hablar de sonido, ahí va. Entonces se busca de otras áreas, claro. Otras áreas que por ejemplo, la comida o otros sentidos, digamos, ¿no? Ahí está, el tacto. Que no pasan por lo otro. Y vos me decías que para hacer esos ejemplos, más allá de que hay discrepancia, ¿te parece que es la única forma, obviamente, de enseñar o de desarrollar? Estando en el ámbito, inclusive ahora, quizás yo podría, si hubiéramos arreglado previamente, traer ejemplos y decir, esto que estoy explicando tiene que ver con esto y hacerlo sonar. Claro. No, porque en la historia, como cambia, obviamente el contexto sonoro cambia, el contexto conceptual que avala esos sonidos, porque las propagandas viejas, tanto de jingles políticos como comerciales, eran con el registro de zarzuela femenino, que hoy suena ridículo, ¿no? Las viejas cancionistas argentinas, hoy las escuchamos y uno, el desprevenido, dice, pero parecen pitos cantando. Sin embargo, en la época, bueno, cómo explicar todo ese tipo de cambios, ¿no? Se hace a partir de ejemplos, ¿no? Hay mucho para explicar, porque en definitiva el libro intenta hacer un fin en sí mismo, que es hablar de sonidos y silencios en sus distintos cajones, y a la vez un medio para explicar un área, que es la sonora, que está poco conceptualizado. A mí me pasó de dar charlas en la parte de educación permanente de ciencias de la comunicación, y la gente egresada, porque era para egresados, parecían estudiantes de liceo. Claro. Repetían los mismos lugares comunes sobre la música que cualquier
hijo de vecino, digamos, ¿no? O sea, eso mostraba qué poca elaboración hay sobre el tema. Sí, hay poca elaboración. Y parte del libro, por ejemplo, hablas de los jingles también, y hacer una especie de recopilación de jingles del 60 para acá, ¿no? Algunos un poco antes. Y planteas cosas que, bueno, uno no sabía. ¿Cuándo fue el primer jingle? Los años 40. Y Luis Alberto Herrera. Pues claro, Luis Alberto Herrera le encargó a un compositor argentino, Rodolfo Jan Marela, compositor de tangos, los primeros jingles. Y ahí de nuevo vemos que se basaban en música del momento, en raspas, en tarantelas, ¿no? Y bueno, también había jingles que se peleaban, que agredían al contrario, otros que sí. Yo me quedé esperando uno que no está, me quedé uno de Millor, de Pacheco Millor, del 94, porque era una especie de piano y era como si fuera algo de esos pianos de una cantina, digamos, tipo cabaret, así, digamos, norteamericano, ¿no? Estos tipos Bing Crosby, así. Sí, bueno, era muy gracioso, ¿no? Era muy gracioso. No es exhaustivo, obviamente, ¿no? Es una aproximación. En el libro hay muchas aproximaciones, ¿no? Muchas aperturas de temas. Claro, cada uno se acuerda, por alguna razón, bueno, eso me quedó a mí. Yo me acuerdo que hasta lo cantábamos, ¿no? Porque era interminable, era un cíclico, no sé qué, era lo mismo, ¿no? Hay en el libro ahora de cómo, al decir de un pedagogo, los oídos no tienen párpados, ¿no? Entonces uno escucha todo lo que quiere y lo que no quiere. Sí, eso lo planteas. El cerebro lo que hace es filtrar y pasar a fondo y figura, pasar a fondo lo que no le interesa y quedarse con la figura, ¿no? Y a eso apuestan, los jingles apuestan a una escucha pasiva, una escucha que uno no se pone, sino que está sonando, ¿no? Así como... No, y también decís que hay como una, que yo no desconocía, pero obvio que parece muy lógico y muy obvio digamos, de los intereses comerciales, la idea de, así como escuchamos los jingles que no queremos escuchar de política, de cuando subimos al ómnibus a algún lado, también escuchamos música. También escuchamos algo de música que nos va haciendo cada vez más natural, se va naturalizando, ¿no? Claro, para el oído. Es el mecanismo que en la industria del disco se llama payola. Payola, sí, ¿no? sí. Que es payola. Que las grandes empresas del disco se asocian o son los mismos capitales o pagan a ciertos medios de difusión claves que en relación a su producto le pagan ya no para poner una tanda, sino para pasar los temas directamente. En el caso de la música le pagan a la radio para pasar en horarios programados, o sea, por ejemplo, 5 veces en tal radio, 5 veces en la otra radio, pero en horarios alternados. Entonces uno no tiene escapatoria. Sube a un ómnibus, entra a la sala de dentista, va caminando por la calle y escucha ese tema, ¿no? Y por lo menos lo conoce. Después si se le pega, si se forma en pegadizo, es otra cosa, ¿no? Y eso es esa cuestión del oído, de estar escuchando. ¿Y qué pasa con esa música que también que uno no está obligado, no la eligió, que es la de los ascensores, la de los aeropuertos? Bueno, ahí ¿no se llama Musac o algo así? Musac, sí. ¿no? Bueno, eso está de fondo, la Musac precisamente ahí aparece el hecho de que hay ciertas músicas con funciones específicas que ya todo el mundo sabe que eso está contratado, de cuando uno entra a un supermercado hay en este caso una especie de incienso sonoro, ¿no? Que las mismas canciones que uno conoce en versiones amables para que se transformen, uno está en una góndola navegando, góndola embarcación y góndola en las dos cosas, las dos góndolas, ¿no? Y te promueve la compra, ¿no? O sea, eso es así. Digamos. O sea, es una información musical sonora que recibimos y a veces no somos conscientes. Que es funcional, ¿no? Que se establece con estereotipos que se crean históricamente, los mismos que maneja la industria del cine. Pregunta, esos estereotipos, porque tiene que ver algo con eso. ¿Qué pasa con lo que se llama música pegadiza? ¿Tiene que ver con esos estereotipos? ¿Por qué alguna música se nos... Yo me acuerdo una vez mi hermano que me decía, esta canción no la puedes cantar porque no se te va nunca más. Era como maldita, ¿no? Claro, era una cuestión de cumbia. Algo así. Y bueno, en arte siempre está las vanguardias y están aquellos que trabajan reciclando lo mismo, o sea, aquello que generalmente es agradable es porque cumplió un proceso histórico para ser agradable. Y las vanguardias juegan con un equilibrio entre redundancia y novedad, ¿no? O sea, yo no creo un lenguaje que sea tan diferente como para que nadie me entienda, que eso es caprichoso, lo raro no es garantía de calidad, digamos, sino que me manejo con el conocimiento del lenguaje y le agrego
proporciones de novedad. De ¿no? cosas que no están dichas, de lo no dicho. De lo no dicho. Lo que no se puede es ingresar a lo no dicho totalmente, porque si vos ingresás a lo no dicho totalmente, después no lo podés comunicar, o digamos, lo que van a escuchar los otros es ruido. Digamos, ¿no? Las canciones pegadizas, digamos, se nutren de los materiales con dentro de la redundancia, simplemente con que la novedad de una canción llamada Melódico Internacional, por ejemplo, es simplemente que este cantante es distinto, canta más agudo que aquel. Y tocó de una manera, bastante con puntería un tema dentro de lo mismo, o sea, son canciones dentro de lo romántico la mayoría, o con no hay grandes novedades. No, claro, eso está claro. ¿no? Está claro, se maneja dentro de un cuerpo y diciendo, que eso es interesante, yo un poco lo pongo en el libro, evitando la metáfora, ¿no? O trabajando con metáforas más cercanas. O sea, que se ponía la imagen, trasladando al arte lo que puede ser cuando uno se pega un martillazo en un dedo. Uno jamás dice recorcho, ni caramba, ni me he golpeado el dedo, sino que dice la puta que lo parió, o dice, o sea, ciertas expresiones que están vinculadas con lo pasional, con lo inmediato, ¿no? En arte es lo mismo. O sea, si en una canción jamás en una canción de llamada ambiguamente Melódico Internacional, alguien va a decir una metáfora muy compleja, sino que dicen te amo, te quiero, te necesito, estoy aquí, como, ¿no? Mientras que otras canciones que se intentan más refinadas se manejan a un exponente, digamos, a un nivel más complejo, más digamos, complejo, de letras, ¿no? y de Ahí figuras, está, ¿no? de figuras retóricas. ¿Y qué pasa? Digo, ¿a qué me pongo de abogado del diablo? ¿Qué pasa, por ejemplo? Pienso los Beatles, que al principio tenían, durante años, yo te amo, yo te amo, yo te amo. I need you, I want you. Sí, I need you, I want you, sí, ¿no? She loves you, y era claro, así, digamos. Claro. Y de hecho ellos se cansaron a los 3 años de que eran demasiado. Ahí hay dos cosas. Una, que no todas de esas frases circunstanciales pueden ser malas, ni todas esas canciones tienen que ser malas. O sea, a veces la literatura deja de lado el arte trabaja, en el caso de la canción popular, una de sus vertientes es encontrar, que el compositor encontró frases que sobrevuelan, populares, que logran un gran, los Rabelais, Pantagruel, o sea, estoy hablando del corazón de melón, melón, ¿no? Que encuentran frases, ¿cómo decirte? Felices, ¿no? Claro, sí, felices, en cuanto a forma y en cuanto a contenido, ¿no? O sea, muy ajustadas, y con mucha fuerza. Y eso tiene un valor en sí mismo. Y el otro tema es que en una canción no solo está el textual. No, claro, sin duda. O sea, cuando yo pongo el ejemplo en el libro, que canciones como Se va la chola se va, o Amándote, 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 son excelentes letras funcionales para un cuerpo en combinación con otro lenguaje musical. Los Beatles comenzaban a sonar y sonaba esa magia de la sonoridad en sí, de las voces, de los timbres, de Lennon McCartney, de la pujanza. Aparentemente, digo, yo estuve leyendo un libro sobre cómo se hacen las canciones de los Beatles, que está muy interesante. Estuvimos hablando con el traductor y claro, pero es de la segunda mitad, estoy pensando ahora el libro, ¿no? Y lo que dice en cada análisis de canción, dice que lo que estaba pasando a nivel musical reflejaba también, el texto. Por supuesto, siempre estaba reflejando el texto, ¿no? Si era una cuestión de... Pero la magia esa, que bueno, como toda magia, no se soluciona con sumandos así, diciendo esto más esto, ¿no? Con sumas fáciles, ¿no? Es una cosa que abarca, creo, la segunda y primera etapa de los Beatles, o primera, segunda y tercera. Vos vas a esa etapa e igual había una cuestión en esos temas en esa época que duraban 2 minutos, no, de sonoridad, de ensamble, de swing, de todo lo que quieras, del manejo del famoso bajo de McCartney, inventando cosas, de invento ya en esa época del fade out, de subir, de bajar, que iban a ser innovaciones para toda la vida musical hasta el momento, que no son menores. O sea que hay otro tipo de cosas que uno puede después ponerse a mirar a ver por qué diciendo I need you, I need you, I need you, la cosa igual funcionaba. Por esto, por el sonido, por cómo usaban las guitarras, por cómo inventaban. Yo una vez leí que un musicólogo cubano había hecho un análisis sobre los Beatles y bajo la pregunta ¿cómo es que esa música, que es muy específica anglosajona, le llegara a todo el mundo? Y la respuesta de él era que había antecedentes en África, en el ritmo.
que eso que los traía de ahí. No, cada uno explica a su manera. No, o sea, como que no, el blues, el jazz, claro, el pero rock, también se explica porque y que eso es como universal, digamos, cierta magia rítmica. Sí, pero universal, claro, entre comillas, porque también ahí la gran industria estaba haciendo, eran de los, así como la transmisión masiva de Love, o sea, había un montón de cosas que la industria estaba probando de que en todo el mundo se universalizase esos muchachos bonitos, con películas simultáneas, no es casualidad que el rock se universalizó, entre comillas, a partir de películas. Claro. O sea, hay también una experimentación de la gran industria de cómo hacer que eso, que era excelente, fuera... y que de repente, bueno, claro, hay muchas más cosas de cómo llegó hay mucho más elementos. Incluso leyendo ese libro me enteré, de cosas como, por ejemplo, que los Beatles triunfaban en determinadas listas, pero nunca entraron en Rhythm and Soul, o en Rhythm and Blues, o en Soul, jamás entraron. Por ejemplo, Ray Charles sí entraban los tres, por ejemplo, ¿no? O que Frank Sinatra era el más vendido en ese momento. Rubén Olivera, te voy a pedir que vayamos a la pausa, amigos. Estamos aquí en la máquina de pensar, estamos conversando con Rubén Olivera sobre este libro, Sonidos y Silencios. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pasar moviendo tus encantos femeninos y creí que me moría, María. Los ojos se me saltaban y el pecho se me agitaba, pero con buena intención. Yo pensaba en arrimarme sin estar muy presentable, y para empezar la cosa, María, busqué una canción hermosa que al oído te dijera lo que yo no sé decir. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de mi alma que al querer ama con frenesí. Tus ojos para mí serán pero cuando me acercaba me fijé muy alarmado que no tenía corbata, María, y que abajo se asomaba el papel por los zapatos que hoy llovía y lo forré. Como un diente a mí me falta, si hablo el aire se me escapa y la pinta me vendía, María, y capaz ni te llamabas como yo lo imaginaba. Ay, María, en mi canción. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de mi alma que al querer ama con frenesí. Tus ojos para mí serán María, yo ay, María, yo ay, María, qué cobarde que podemos ser los hombres cuando ataca la vergüenza, porque ¿qué le va a hacer caso a este pobre laburante? Una mina como vos. Chao, María, collarate con alguien que te merezca y que tenga mucha guita, la guita. Move tu linda colita que yo la miro y te canto, olvidando nuestro amor. Chao, María, collárate con alguien que te merezca y que tenga mucha guita, la guita. Move tu linda colita que yo la miro y te canto, pero con buena intención. Bueno, el tema se llama Canción para alguien que podría haberse llamado María, y está cantado por Rubén Olivera, pero también ahí está Vale 4, ¿no? Es un grupo que integrado por Dipólito, el Choncho Lazaroff, Mañone y Rubén Olivera. Rubén Olivera sos vos. Y desde chiquito. Desde chiquito. Y contiene una cita del vals, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Francisco Canaro. Tus ojos para mí. Porque tú pusiste un tema y trajiste el disco que salió hace 2 años, ¿no? El año pasado, no, el otro año.
que reúne mis dos primeros discos, del año 80 y 83. Entonces, Los Pájaros del 80 Exacto. y Rubén Olivera 2 del 83. Y por lo que leí, lo que hiciste fue alterar el orden. Alteré el orden, sí. Por un tema de sonido, que el disco grabado en el 80 era un sonido más opaco y más precario todavía. En el 83 ya grabé en un estudio un poquito mejor. Y entonces invertí el orden, empieza primero el del 83. También internamente busqué otro orden de las canciones. Metí la mano, o sea, eso fue una intervención. Pero digo, básicamente es la misma grabación, simplemente digitalizada, exacto, remasterizada, nada más, claro, y en otro orden las canciones. ¿Y qué fue verte de nuevo, escucharte de nuevo? ¿No? Yo no lo quería sacar. 30 años después. Sí, yo no lo quería sacarme. Pero fue el FONAM, con el apoyo del FONAM. Claro, yo no lo quería, pero después me dijeron no, así que me convencieron, ahí pedí apoyo en el FONAM porque son materiales que no van a tener mucha venta, entonces para el sello, en el caso que yo por el cual salió, en el que yo trabajo, Ayuita Guabé, son gastos hay que pelear y después recuperar el costo. Claro. Y bueno, ¿y cómo fue esa vuelta? Zambullirte de nuevo. No, bien, Dijiste, 30 años no es nada. No sé si sí, pero habría canciones que incluso pensé en hacer la trampa y la propuse. Y estas tres si las sacamos, pero no, ya le vas a cambiar el orden, dice que vaya todo, porque el concepto es documento histórico, ¿no? Ahora, escuchándolo, estaba la idea también como de abrir muchos frentes, ¿no? Y sí, todos nosotros, creo que los músicos uruguayos, por suerte, felizmente a medida que pasa el tiempo hay préstamos de distintas áreas musicales, de distintas tiendas musicales, ¿no? En este caso es una milonga ciudadana, las canciones que yo llamo ejercicio de estilo, como decíamos hoy, no innovan nada, pero intentan sumar una canción más a un estilo ya desarrollado. Pero aquí en esta que escuchamos, canción para alguien que podría haberse llamado María, hay una cuestión paródica o irónica, digamos, sobre todo. Claro, pero no es una burla, es simplemente un juego humorístico dentro del lenguaje canyengue, ¿no? Y apelando a las guitarras, digamos, como sonaban las guitarras de Citarrosa. Bueno, que uno se entera ahí que también antes de ser de Citarrosas eran de Amalia La Vega. Claro, en el libro comento de esas secuencias de identidad que son interesantes, ¿no? Que una vez la identidad parece que se perdiera en el tiempo o que es bueno saber cómo vienen, incluso para las personas que a veces en las clases te dicen está todo inventado, y uno le dice, bueno, pero mirá, en el año 70, como pongo yo en el libro, en el caso de la murga, fue la primera vez que sonó un elemento de murga en la canción popular, ¿no? En la canción está el Paco Bilbao, de Rubén Lena, en el disco Cielo del 69 de los Olimareños, o sea que no es tan allá, que en el año 70 por primera vez en la música popular uruguaya un elemento del carnaval murguero, que es la batería de murga, porque todavía los olimareños la cantaban tocando candombe en guitarra, hay que esperar al año 77 para que Jaime Ross en Cometa de la Farola, en la canción Cometa de la Farola, por primera vez toque murga, ¿no? Toque marcha camión en guitarra. Entonces es interesante ver esas secuencias de la identidad conformándose, la identidad como un concepto móvil, ¿no? Que la identidad no como algo que simplemente hay que defender el pasado y conservar el pasado, sino que hay que producir el futuro. Entonces, en el caso de las guitarras, como decías tú, que las guitarras que cuando Citarrosa fue a grabar y que en el estudio le dijeron, bueno, mirá, la persona que en el estudio está tocando, para nosotros es el señor Hilario Pérez, o sea que él te va a hacer los arreglos, lo vamos a contratar, ¿no? Y que comenzara. Hilario Pérez venía de una tradición de guitarristas, guitarreros, que en el Río de la Plata tienen antecedentes. ¿Qué es guitarrista, guitarrero? Alguien una vez me dijo que guitarrero es el que hace las guitarras. Bueno, depende cómo lo llamase él, o sea, guitarrero se le da a veces, digamos, son guitarristas. Yo le digo, por ejemplo, guitarrero, el tipo que viene de formación oral, ¿no? Que tiene el toque con púa de Roberto Grela, que no es de academia, digamos. Que no es de academia, ¿no? Que puede haber estudiado o no, pero que se maneja indistintamente en el tango o en las canciones de rubro folclorístico rural, ¿no? Que toca con púa, generalmente a veces son solistas, dúos, tríos o cuartetos de 3 guitarras y un guitarrón, guitarras con púa, guitarrón con dedos, que hace el papel de bajo,
¿no? Y bueno, esas guitarras en general que venían ya de Néstor Feria y que venían de Amalia La Vega, y que Citarrosa toca con guitarristas que venían ya tocando con Amalia La Vega. Yo a veces en las clases, hablando de nuevo con el tema de los ejemplos, pongo una canción de Amalia La Vega, pero solo en la introducción de guitarras. ¿Y quién va a cantar ahora? Digo, y todo el mundo dice Citarrosa, Citarrosa, no, canta Amalia La Vega, ¿no? Citarrosas en su mestizaje de identidad toma las guitarras, ese sonido de guitarra, que a partir de ahí públicamente se las menciona como las guitarras de Citarrosa, por más que tienen una vida previa, paralela y posterior a Alfredo, ¿no? De ahí los cuartetos que ahora existen, ¿no? Claro, y que de alguna forma igual son como signos que apuntan también a Citarrosa, ¿no? O sea, claro, es tan fuerte lo que quedó, digamos, no apuntan, digamos, a Amalia de la Vega. Claro, digamos, claro. No hay una memoria eso ahí. habla, por un lado, también de la falta, la dificultad de un país de mercado pequeño para conservar su pasado. Que con 15 discos editados, Amalia La Vega tenga solo 2 CDs a la venta. Sí, bueno, lo decís y bueno, y te preguntás por qué ocurre eso. En el libro de Numa Moraes, de Curtina a la Haya, lo que está muy bien, más allá de contar la vida de Numa, hay como fichas, ¿no? Entonces, de distintos... que daban el paisaje musical, digamos, de los años 50. Y ahí yo me encontré con cosas que no tenía ni idea, ¿no? Claro. Jamás había escuchado, bueno, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, por suerte en los últimos años empieza a haber una bibliografía mayor, que se supone que hay público para eso, y se supone que los uruguayos empiezan a celebrar su pasado, a conocerlo, pero todavía hay bastante por hacer. Yo directamente lo refiero al hecho de que el sistema de lucro en que vivimos, los países de mercado pequeño, consumen los soldis ajenos, que son mercados grandes, ¿no? Que de ahí que en la noche de la nostalgia se canta en inglés y se baila en inglés, básicamente, ¿no? Que no está mal, porque en esa nostalgia hay cosas maravillosas, ¿no? Pero volvemos a la diferencia esa de mercados muy grandes, con su posibilidad de que se globalice lo propio, lo suyo, y que los mercados pequeños no puedan globalizar, una globalización que tiene una sola carretera. Tiene una unidireccional, digamos, tiene una sola dirección. Pero yo también, leyendo eso, que haces un análisis muy bastante exhaustivo, por lo menos trazás un panorama de todo lo que sería la coyuntura económica, política también del sonido, ¿no? De la música, ¿no? Porque hay una serie de variables que van interviniendo en lo que escuchamos, ¿no? Claro. Digamos, vos mismo lo decías, ese proceso, digamos, de estereotipos, de ver qué fue lo que ¿no? Qué es lo que puede entrar y no. Pero yo leyendo, honestamente me preguntaba, digo, ¿pero y no habrá sido siempre así? Es que siempre fue así, con distintas posibilidades de masificación por los medios de comunicación. O sea, cuando la polka llega acá, Yestarán decía, es un ritmo foráneo, un género foráneo que se acriolló rápidamente. Claro. Si vos a un paisano le decís qué lindo ritmo foráneo que estás tocando, si estuviera tocando una polka se va a enojar. Claro. ¿No? Pero eso en todo el mundo fue así. O sea, el mestizaje de áreas a distintas áreas, acriollamientos, como decía Yestarán, todo lo que se acriolla, cubre, es porque cubre, dentro de la oferta infinita, las cosas que puntualmente se acriollan cubren alguna necesidad material o espiritual. O sea, en definitiva, la identidad no significa que lo tuyo tenga que ser absolutamente diferente a lo otro, tiene que ser funcional a lo tuyo. Y también para el futuro, uno elige de todo el bagaje de cosas del pasado y presente, de afuera y del adentro, aquello que le sirve para construir su futuro. Pero como las grandes áreas intentan homogeneizar ese paisaje, el seguir construyendo la diferencia, incluso con los hechos del pasado que en su momento vinieron de afuera, se hace necesario. Yo digo ahí por razones ecológicas, es necesario seguir construyendo la diferencia, ¿no? Para seguir construyendo una unidad propia, por lo menos mientras exista el Estado-Nación como concepto. En algún momento el ser humano intercambiará felizmente igual yo creo que en ese momento también va a haber combinaciones y mestizajes que no van a ser siempre los mismos, digamos, ¿no? Totalmente, claro. Vos incluso llegás a hablar hasta de los genes, de la persona, ¿no? Digo, ¿cómo no? Se van generando personalidades distintas, ¿no? Para cuando hacer las clases y todo, ¿no? Y también hablas de patologías, digamos, ¿no? Pero ya de los artistas, no digamos de los otros. Pero vamos a escucharlo eso después de la pausa. Vamos a preguntarte por qué pasa cuando los artistas tienen algunas patologías. Estamos hablando, amigos, con Rubén Olivera aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
salir, así nomás del mazo, del bar del Copetín. Cuando empezamos a caer en esta tos redonda por rueda del café, de que aprendimos a huir, a deambular sin uno por la felpa del cacique. ¿Con quién se aburre el corazón, prisionero en la esfera que el vaso dibujó? ¿Por qué no querremos salir así nomás del mazo, del vaso del sinfín? Del Mazo era el tema, estamos en la parte tanguera de Sí, Rubén sí, Olivera, totalmente. ¿no? Juntaste todos los temas tangueros. De Sí. este disco, por lo menos. Que está cantado por Daniel Mañone, esa canción. O sea, es un poco de la misma etapa. Que esta en realidad del primer disco, esto ¿no? es del segundo disco, del las segundo dos disco. canciones del Ajá, segundo disco. ajá. Esa es una canción que yo había hecho, una música que yo había hecho para una obra de teatro. Y después Mauricio igual le puso claro, texto. le pedí a Mauricio que le pusiera una letra a esa melodía y le pedí a Daniel Mañone distribuyendo ahí. Yo estaba de director técnico. A Daniel Mañone, que me encantaba su voz, yo la probé y dije, pero Daniel la puede cantar muy bien, y bueno, fue para Daniel. Y después, esto, ¿qué camino tuvo? Yo nunca lo había oído, este tango, digamos. No sé. No, digo, pero no. ¿En qué sentido decís? Y digo, no, si tuvo algún camino, alguna repercusión, alguien, digo, o les cayó mal a la gente de tango. No, ¿por qué? No. Digamos, las búsquedas permanentes, o sea, algunos dicen que el tango está muerto y otros dicen que no. Lo que sin duda no está muerto es lo tanguero. Claro. O sea, la esencia que nos inunda y que los compositores toman eso, ¿no? No toman la cáscara, la anécdota, pero sí toman los contenidos de lo tanguero, ¿no? Para usarlo. En esa época me acuerdo que muchos de nosotros, Fernando, Leo, Mauricio, todos, entre otros insumos, usábamos lo tanguero, ¿no? Estamos hablando fuera del micrófono con esa dicotomía entre conservar y renovar, mestizar y no, digamos, y a veces, y yo dije antes de la pausa que iba a hablar de las patologías de los artistas, y bueno, patologías, vos hablas de que hay, en tu experiencia docente, te encontraste con varias, por ejemplo, alguien con pánico, o alguien que políticamente correcto, que quiere conservar y no quiere no moverse, digamos, ¿no? Alguien que está muy exigido en la familia. En las clases es indudable de que cuando uno quiere trabajar, y sobre todo con lo creativo, no se circunscribe a enseñar escalas, o sea, elementos técnicos, ¿no? Enseñar lectura y escritura, ¿no? Si viene una persona, hablando de los ejemplos que tú me decís, ¿no? Como había un ejemplo de un muchacho que vino y me dijo, mira, yo ya estudié con 4 personas. Bárbaro, mira la carpeta, acá están las 15 canciones que hice con fulano, tenía todo en orden, las otras 15 con sultano, acá aprendí 20, y tocaba todo perfecto, eran canciones sacadas de otros, las tocaba muy bien, las cantaba muy bien, pero siempre sentí una insatisfacción, me decía, ¿no? Bueno, entonces yo me decía, ahora quiero aprender a tocar bossa nova. Bueno, mirá, hicimos 2 o 3 canciones, y en un momento, ahora quiero sacar una canción de fulano. Yo le dije, pará. Digo, ¿no? Yo, no es por una cuestión de ego, pero yo no quiero que de acá a unos años vayas con otro docente a decirle, estas son las 15 que aprendí con Olivera, ¿no? Y yo no resolví tu insatisfacción, que por lo que veo es clonar permanentemente, hacer covers permanentes de otras. Vos ya tenés, ¿por qué por lo menos no vemos de hacer arreglos de las canciones? Que vos pongas un poco de impronta tuya, ¿no? Y ni que hablar, digo, en algún momento de empezar a componer. Y ahí vino una cuestión de pánico, porque yo pongo ahí una parte que es diván musical, ¿no? Entonces, como se hace en psicología, bueno, caso
prototipo, ¿no? La persona que sentía pánico, ¿no? Bueno, y ahí le vino el pánico. Le vino, increíblemente. Ahí viene el bloqueo frente a la libertad vino total. El bloqueo. Vinieron los cuentos de que hacía 10 años que la compañera le exigía irse a vivir juntos y que él no, de que estaba en un trabajo que no le gustaba, ¿no? De Entonces, otras cosas. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, la misma, el elemento de personalidad se aplicaba a esto, ¿no? O otro muchacho que hablando de esto, incluso de lo conservacionismo que tú decías, que venía y me decía, y me mostraba las canciones, era muy militante, de izquierda y demás, y mostraba las canciones siempre muy épicas, no muy convencionales, y yo le decía, está todo bien, pero está todo en su lugar, o sea, es como cuantitativamente una canción más de la bien comportada, políticamente correcta. Cómo debe ser, digamos. Del cómo debe ser, ¿no? Y de lo que ya está dicho. Lo que ya está dicho, exactamente, ¿no? Pero en algunas de las reuniones que hacíamos, en un momento él, en una parte yo vi que le estaba mostrando algo a otro, ¿no? Y digo, ¿eso que mostraste que sonaba lindo? Entonces lo mostró, no, pero eso no va con la identidad, me dijo, ¿no? Es no solo por el ritmo que manejaba, sino porque tenía unas cuestiones de estructura nuevas, ¿no? Entonces yo le digo, entonces tu problema es que es tu concepto de la identidad, que es copiar eternamente el pasado, cuando aparece algo nuevo, eso es un error en cuanto a tu concepto. O sea, nunca vas a encontrar porque no buscas. O es algo foráneo, digamos. Bueno, pues eso podría ser otra cosa, ¿no? De porque vos planteás también que hay otro que, por ejemplo, que venía de una familia que le gustaban mucho los franceses, claro, ¿no? sí. Y que él quería hacer cosas bien uruguayas. Una muchacha, claro, ¿no? Que me dijo, no, yo toda mi vida viví en un contexto afrancesado, hasta hablábamos en francés en casa, pero ahora estoy militando y me di cuenta que hay que estar con nuestra identidad, y hace una semana que estoy encerrada tocando chamarritas, claro. ¿no? Entonces pasaba lo mismo, suponer que para construir su futuro los insumos que venían de donde vinieran de su pasado no eran útiles. Y otro le dijo, en una de estas reuniones le dijo, pero mirá que aquella canción que vos mezclabas un poco unas cosas de murga pero con algo de balada francesa era lo más interesante. Claro. Entonces como que la buena noticia es como que nada de aquello que a vos te construyó en el pasado, cuando inconscientemente te venían de todos lados informaciones, no es desechable. Eso es lo que forma parte de tu identidad individual, que en algún momento la vas a combinar, la vas a volcar a la identidad colectiva. O sea, todo lo que sirva, ¿no? Todo aquello que marcó tu diferencia, eso que te hace a vos, ¿no? Hay una frase famosa en la filosofía del siglo XX que es: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? En el momento que vos tomás la rienda de tus decisiones, todo lo que te venía del pasado lo reordenás en base a tus nuevas intenciones, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Digo, porque yo también está muy, muy claro en el libro, y a veces está hasta demasiado claro. No, en este sentido, vos lo planteás de que no siempre para componer canciones hay que saber de estructuras, y hay que saber de escribir, y hay que saber, digamos, de todo, ¿no? Hoy hablábamos de guitarreros y guitarristas. Hay una cuestión, digamos, de la intuición, ¿no? Totalmente. Y hay una cuestión de la emoción y de la sensibilidad. Totalmente. Que va, y del inconsciente, que va por fuera, digamos, de lo racional. Cuando uno da clases, yo siempre me planteo que tengo dos grandes bandejas: la oral y la académica. En música popular, los citarrosas, radas, zabaleros de la vida, si cuando hubieran entrado a hacer música se les hubiera dicho, no, la única manera que vos podés aprender música es entrar en lo curricular de tenés que aprender las notitas, los hubiéramos matado, ¿no? Si el Canario Luna, como alguna vez en alguna entrevista hizo, que no había entrado a coros escolares, ¿no? Si hubiera entrado en un coro escolar que hubiera dicho, no cantás mal, no teníamos Canario Luna, ¿no? Entonces el docente como que tiene que saber, en base a cada persona, cómo combinar esas dos bandejas, una dieta para esa persona, para de acuerdo a lo que precisa esa persona. Si esa persona viene, como me ha pasado a mí, el otro día recordaba a un compositor actual, gran amigo, Ernesto Díaz, que compone sobre lo portuñol, porque es de Artigas, que cuando vino a clase, yo, por supuesto, de esas dos bandejas igual combino a cierta altura las cosas, ¿no? Pero cuando yo vi que yo le dije, ¿por qué no componés con poquitos elementos de guitarra? Y él ya compuso, ¿por qué no haces otra? Y ya hizo. Y yo veía que hacía más técnica de guitarra practicando sus canciones que toda la que yo le pudiera haber mandado en ejercicios preestablecidos. Y yo, empezó a andar y a navegar, y yo navegar. Claro. ¿No? Con otros de repente no, pero personas que tienen más memoria visual, son más sistemáticos por formaciones previas. Bueno, vamos a hacer un poco de lectura y escritura porque sirve ver
¿no? Pero no pienso que alguien para ser músico tenga que necesariamente saber las notas, como para alguien para ser poeta tenga que saber las letras. Puede estar o puede no estar. Cada uno precisa combinaciones distintas, y la combinación esa de lo intuitivo, lo espontáneo y demás con lo racional, los dos hemisferios del cerebro en los que juegan al ping-pong, claro, ¿no? Eso va hasta para la persona que tiene mucha formación académica, o sea, los Piazzolla y Manolo Guardia. Sí, vos pones ese ejemplo de Piazzolla, pero digo, a mí me parece que en el arte en general siempre hay una especie como de dialéctica entre lo consciente y lo inconsciente, digamos, y lo consciente, por llamarlo de alguna forma, es la técnica, digo, es claramente en literatura que es lo que se puede aprender, es más fácil aprender eso, ¿no? La comunicación con la otra parte, ¿no? Que es, digo, lo que dicen los poetas, la inspiración, o lo que me vino de algún lado, que no sé, digamos, Martinez me decía en un momento que la literatura siempre sale de más allá del umbral de la razón, ¿no? O sea que para que no es algo que no se puede explicar, no se puede reducir, no se puede... ¿Cómo haces para yo cito ahí una frase de Carlos Martínez Moreno que dice: escribo bien porque sé poca gramática. Los profesores de idioma español no escriben bien. ¿No? Se podría decir que muchas veces las personas que hacen composición, que se dedican a la composición y que aprendieron solamente por el área académica, no son buenos compositores. Se dedican simplemente a armar una frase musical y a ponerle todas las reglas que saben, ¿no? Esa combinación es precisamente la que se lleva en proporciones no explicables, porque también el dar clases es creativo, ¿no? De encuentro a encuentro, en donde uno dice, bueno, hace esto, y la otra vez la persona no hice esto, pero hice esto, y eso es mucho más interesante que esto otro. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? El cómo ir llevando, y ahí, bueno, yo ahí en el libro pongo algunos ejemplos de comentarios de grandes creadores. Sí, de grandes creadores, que, bueno, que dicen, Bob Dylan diciendo, por ejemplo, claro, cuando aparece la mágica mariposa de una punta de madeja de donde comenzar a tirar, no hay que perder de vista esa mariposa. Eso lo decía Citarrosa en realidad. Porque si yo me doy vuelta para agarrar un papel y vuelvo, yo ya no la veo más. Y si la veo, dudo si es la misma. ¿No? O sea, y decía, y ahí sí decía Bob Dylan, y el gran drama para el creador es después que dijiste, no puedo más, me voy a dormir. Y que no dejó de ver, ya tiene los ojos que le arden de ver a esa mariposa, de no perderle de vista a esa mariposa. Al otro día, cuando vienen, siendo distintos, en un contexto distinto, con un clima distinto, sentados con sensaciones distintas, retomar la visión de esa mariposa. O sea, que no es malo, porque en realidad uno vuelve a imaginar a una mariposa distinta en base a lo que... Y en esa concatenación, digamos, de asociación libre, es donde va surgiendo el hecho creativo, que el punto final puede no tener nada que ver con el punto final. Claro. O sea, digamos, por más que después cuando se estudie, se hable de recursos, estrategias para estudiarlo, digamos, me parece que a priori es muy difícil, pero en algún momento hubo esa idea, por lo menos a nivel literario, de que con la estrategia, los recursos y la no sé qué, no sé cuánto, una cuestión que siempre invoca con palabras bélicas. ¿Sabés que Bob Dylan acaba de hacer un disco sobre Sinatra, ¿no? Sobre el cover bueno, él dice que no quiere la palabra cover porque cover es cubrir y él quiere descubrir, ¿no? Y le preguntan a Dylan, dice, ¿siente Bob que es un simple empleado de su musa, como se aseguraba el coreógrafo George Balanchine, o es el jefe del proceso creativo, como algunos dicen que era Picasso? Y Dylan sonrió y dijo, Picasso hubo uno solo, como Sinatra. Es muy difícil capturar la esencia del proceso creativo. Dice que es incontrolable, que no tiene sentido en términos literales y que sería estúpido intentar explicarlo, pero aún así lo va a intentar. Siempre empiezo así, dice él, ¿no? Claro, pero es solamente para Bob Dylan también esto, ¿no? Claro. Siempre empiezo así, pensando qué clase de canción necesito para tocar mis recitales. ¿Qué es lo que yo no tengo? Siempre pienso con lo que no tengo en vez de hacer más de lo mismo, porque necesito toda clase de canciones para alternar en mis shows, rápidas, lentas, clave menor, baladas, rumbas. He tratado durante años de componer canciones que transmitan la sensación de un drama de Shakespeare, ¿sí? Así que empiezo con eso, dice. Una vez que me puedo enfocar en algo, simplemente juego con eso en mi cabeza hasta que una idea aparece de la nada. Y usualmente esa idea es la clave para toda la canción. Es la idea lo que importa. Está flotando alrededor mucho tiempo ante mí. Es lo que decías, bueno. Es como si la electricidad hubiera estado dando vueltas desde mucho antes de que Edison la ensilló. O si el comunismo diera vueltas antes de que Lenin tomara el poder.
Pete Townshend estuvo pensando durante años en Tommy antes de realmente empezar a escribir las canciones. Así que la creatividad tiene mucho que ver con la idea principal para él, ¿no? La inspiración es lo que viene cuando estás trabajando con esa idea, después, ¿no? Pero no puede aparecer lo que en un comienzo no estaba antes ahí. Bueno, son formas, ¿no? Acercamiento sí, hay algunos, Stephen King decía que la inspiración no existe, pero que sobreviene escribiendo. Si te agarra trabajando, mejor, ¿no? En fin, es un tema inagotable, pero bueno, aquí en Sonidos y Silencios hay una... La vez pasada me decían que a veces enseñar técnicas de escritura era como hacer un solfeo literario, ¿no? Sí, bueno, eso lo decía Lebrero, en algún momento decía Lebrero, ¿no? Decía, ¿no? Como las escalas del piano, decía en algún momento. Y bueno, en música hace décadas que se viene intentando ver si se puede hacer un sol lindo, como decía alguien, en vez de un solfeo. O sea, una manera en que no centre que el músico sea aquel que aprende la gramática, ¿no? de la música, y muchas veces cuando se hace eso se termina matando al músico real. Decís una cosa que está notable, que es cómo se puede dejar que un músico académico deje de tocar, le sacás la partitura. Y cómo haces para que un músico popular deje de tocar, le pones una partitura. Exactamente. Y me gustaría también comentar de que el libro se llama Sonidos y Silencios porque trata del concepto como de espacio sonoro. O sea que los seres humanos organizamos los sonidos y silencios en dos lenguajes y un rubro o espacio. En el lenguaje musical, en el lenguaje verbal, que también maneja sus sonidos y silencios, y después tenemos al paisaje sonoro, del cual parte de cal, en el lenguaje verbal, que también maneja sus sonidos y silencios, y después tenemos al paisaje sonoro, del cual parte de él está codificado, ¿no? Que es cuando las alarmas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo eso tiene un movimiento, está relacionado con la sociedad. Claro. Vos decís, por ejemplo, no es lo mismo, me pareció muy interesante, estamos rodeados de paisaje sonoro, por ejemplo, no es lo mismo enseñar a Citarrosa cuando los gurises van a YouTube y no van a encontrar una cortina de utilizar de Citarrosa o en la televisión. Eso en el caso, claro, de la educación formal o de cuando se dice que cualquier intento de trabajo sobre la enseñanza de la música o incluso sobre el espacio sonoro, sobre el paisaje sonoro, tiene que ser un pool de cosas, tiene que ser un conglomerado de cosas que va desde la educación formal hasta los medios de comunicación, etcétera, porque si no... Claro, digo, en ese paisaje sonoro están los ringtones de los teléfonos, están los WhatsApp, está todo, ¿no? Yo pongo un ejemplo ahí que siempre me hizo gracia de por qué los niños, está la costumbre por la industria masiva de repente, nuestros bebés en todas partes del mundo se siguen durmiendo con Brahms, cuando uno perfectamente podría adaptarle melodías locales, ¿no? a las cajitas de música, ¿no? Que son como costumbres culturales, ¿no? Que de repente se podrían rever. Hay muchas cosas del paisaje sonoro. A mí me llama un señor de UTE diciéndome, estimado cliente, de una manera que yo digo, ¿este tipo de dónde? No es este español neutro no es de acá. Sí, ¿no? De call center. Muchas cosas de esas que algunas son simplemente por divertidas y otras no son, podrían tener que ver con ese espacio sonoro. Rubén Olivera, se terminó el programa. Gracias por estar acá. Amigos, se terminó la máquina de pensar hoy. Lo vamos a dejar para un informe a la puesta a punto en la voz de Gustavo Pérez Berrueta. Esto es todo, amigos. Hasta el lunes que viene.